¿Cuáles son los 10 estados más racistas de Estados Unidos? Mira qué cosa, vamos a ver qué dice acá. ¿Cuáles son? Basado en la actividad en redes sociales, las búsquedas online, los incidentes y detenciones por discriminación y las políticas de cada estado. Hay que aclarar que hoy en día Estados Unidos no es un país sistemáticamente racista, y la mayoría de personas pueden vivir su vida pacíficamente sin importar su color u origen. Es precisamente la turbulenta historia de este país con la discriminación y sus crecientes minorías lo que hacen que hoy Estados Unidos sea, paradójicamente, uno de los países más tolerantes y líder mundial en la lucha contra el racismo. Sin embargo, aún suceden incidentes y hay pequeños segmentos de la población en contra de la integración. Eso es de lo que hablaremos hoy. No queremos que este video dé a entender que el país norteamericano es generalizadamente discriminador. Prueba de ello es el constante crecimiento de la población migrante. Entendido esto, comenzamos. Número 10. Carolina del Sur. Carolina del Sur, Mira. un estado con una historia profundamente marcada por la segregación Pero está al lado de Florida, ¿no? racial, aún lidia con las consecuencias de su pasado. Aunque la segregación formal se ha abolido, las tensiones raciales persisten en diversos aspectos de la vida cotidiana. Las áreas rurales del estado son especialmente conocidas por albergar una división racial notable, tanto social como económica. Algunos informes señalan que las comunidades afroamericanas continúan enfrentándose a barreras significativas en cuanto al acceso a la educación y a oportunidades laborales de calidad. En el ámbito electoral, las leyes de identificación para votar han generado controversia, ya que muchos críticos aseguran que estas medidas restringen de manera desproporcionada el acceso de las minorías a las urnas, lo que socava su derecho al voto. Las redes sociales tampoco han sido ajenas a los comentarios y discursos racistas, que parecen perpetuar una atmósfera de odio que, en ciertos sectores, sigue latente. El incidente del tiroteo en una iglesia en Charleston, en 2015, dejó una profunda herida en la conciencia del Estado, un recordatorio de que el racismo violento sigue siendo una amenaza real. Qué cosa, ¿no? Número Vamos a ver 9. qué hora el Kansas. otro. Aunque Kansas es conocido por su vasto paisaje y estilo de vida rural, es un estado que ha experimentado un aumento alarmante en incidentes de racismo y discriminación en los últimos años. A medida que las tensiones políticas y sociales se han intensificado a nivel nacional, el estado ha visto un incremento en los crímenes de odio, sobre todo hacia las comunidades afroamericanas y latinas. La retórica racista también ha encontrado un espacio en redes sociales, donde muchos usuarios locales han sido acusados de promover discursos de división. Además, en términos de participación electoral, Kansas ha implementado políticas de identificación que algunos grupos de derechos civiles consideran restrictivas para las minorías. Esto ha generado preocupaciones sobre la representación justa de estas comunidades en las urnas. Más, ¿cómo sería esto? ¿La identificación le prohíbe a la gente votar? ¿Cómo inhibiría a la gente de ir a votar? La desigualdad en la financiación educativa también es un tema sensible, ya que las escuelas que atienden a comunidades de minorías raciales tienden a recibir menos recursos, lo que perpetúa una brecha generacional de desigualdad. Mira qué cosa. Número 8. Alabama. El estado de Alabama, con su historia profundamente arraigada en la lucha por los derechos civiles, continúa enfrentando desafíos raciales que se reflejan en su política y vida social actual. Las leyes de identificación para votar de Alabama son consideradas unas de las más estrictas del país. Ahora quiero ver eso. Leyes de identificación para votar. Vamos a poner acá. El problema de las leyes de identificación acción para votar en Estados Unidos. Vamos a ver qué dice. Tratar de entender eso. Acá la ley, documento de identidad necesario para votar. Nuevas leyes de identificación. Mira, acá tiene otro video. La Cámara Baja aprueba como la ley con votar. No tiene nada explicando acá. Vamos a ver si ese video se explica algo. Sí, Andrés, estamos viendo un mapa diferente. Vamos a ver acá. Un mapa diferente, colores diferentes, pero son las leyes de identificación de votantes. ¿Qué significa esto? ¿Por qué diferentes colores? Maite, en este momento hay millones de personas todavía en fila, en camino a votar y puede que se encuentren con nuevos requisitos de identificación de voto. Este mapa, si se ve un poco complicado, es que no hay una ley a nivel nacional que aplique en todo el país. Cada estado tiene sus propias reglas. En gris, los estados que no te van a pedir identificación al momento de votar. En amarillo, los que lo solicitan, pero si no tienes, no te van a prevenir de votar. Y en verde, los que piden ID.
Sería un documento para identificarse que está yendo a votar, eso con nomás. o sin foto. Y si se fijan, hay algunos estados que tienen estas rayitas, Maite, Ok. esos son estados que tienen nuevas reglas desde el 2020, una reacción a esta percepción de que hay una fraude masivo en cuanto a la votación, entonces nuevas reglas que afectan el voto ahí. Pero en esta elección, ¿por qué puede importar? 1 de cada 6 votantes en los estados clave sería afectado por estos nuevos requisitos y también 28 millones de personas no tienen licencia. Nosotros tomamos por hecho que la gente tiene un pasaporte, una licencia de conducir, pero aproximadamente 10% de los adultos en el país no tienen esa licencia. Y Entonces el problema es que la gente no tiene el documento de identificación. entre los Entonces, hispanos, 2 veces más probables de no tener la identificación mira, requerida. Entonces, otro grupo que es muy afectado, los jóvenes de 18 a 29 años, son el grupo con la mayor probabilidad de no tener identificación y también las personas trans, 260,000 personas trans en el país no tienen esa identificación. Recordemos, Mighty, votar es un derecho constitucional, el país tiene una responsabilidad de que uno pueda votar, entonces es algo que podría ser algo legalmente tricky, pero tenemos que reconocer Claro. que esto es algo muy popular. A nivel nacional, 80% del país apoya que el momento de ir a votar te pidan esa identificación del gobierno. Entonces, Claro. esto es algo que es popular. Ok, y esto quiere decir que entonces podemos ver inclusive más leyes en un futuro que pidan otros requisitos. Así es, podemos ver este mapa, ponerse más, como vimos ahorita, verde, más estados que requieren ese ID con foto. Entonces, vamos a ver cómo va cambiando, pero en cada elección son más estados que suman esos requisitos. me parece bien que pida un documento de identificación para votar, porque, bueno, uno podría votar más de una vez, no sé cómo sería eso, pero el problema parece que hay que lograr que la gente tenga los documentos de identificación, entonces, porque parece que en Estados Unidos no tiene mucho, ¿no? Ahora sí entendí acá que pone por qué puedes realmente tener problema. Y parece que la gente negra y la gente latina es que tiene más problemas de tener esos documentos, entonces. Y afectan desproporcionadamente a los votantes afroamericanos y de bajos ingresos. Mira, Esto ha provocado críticas de que dichas leyes están diseñadas para restringir el acceso al voto de las minorías, manteniendo así una desigualdad histórica. Los incidentes de acá está recomendando aumentar la velocidad. Vamos a poner entonces acá. A eso. discriminación hacia las comunidades minoritarias son recurrentes y la disparidad en la calidad de vida es evidente, con comunidades afroamericanas sufriendo las mayores tasas de pobreza y menor acceso a servicios No, ponemos la otra velocidad, está buena. esenciales. Aunque hay esfuerzos locales por mejorar las relaciones raciales, Alabama sigue siendo un estado donde las divisiones étnicas se sienten fuertemente. Alabama tiene un histórico ya de mucho tiempo. Número 7. Alaska. A pesar de su Alaska. ubicación geográfica aislada y su imagen de vastos paisajes naturales, Alaska no es inmune al racismo. Uno de los principales grupos que enfrenta discriminación en el estado son los nativos de Alaska, que a menudo lidian con problemas sistémicos que los afectan de manera desproporcionada. Mira. En muchas áreas rurales del estado, las comunidades indígenas enfrentan barreras importantes para acceder a servicios básicos como la educación y la atención médica, perpetuando así un ciclo de pobreza y exclusión. Los comentarios racistas y el odio hacia los nativos de Alaska también son visibles en redes sociales, lo que genera tensiones en una sociedad que ya está bastante fragmentada. Además, las desigualdades en el sistema educativo son preocupantes, ya que las escuelas que atienden a poblaciones nativas a menudo carecen de los recursos necesarios para proporcionar una educación de calidad. Aunque en apariencia pueda parecer un estado menos vinculado a los conflictos raciales, Alaska tiene problemas profundos de discriminación que no se deben pasar por alto. Número 6. Carolina del Norte. Carolina del Norte es Bueno, algunos de los estados de acá, Carolina del Norte, Alabama, Carolina del Sur, son estados que fueron bastante esclavistas en el pasado. otro estado que ha estado en el centro de la conversación nacional sobre racismo. En particular, las leyes de identificación para votar han generado preocupación, ya que estas políticas se perciben como un intento de suprimir el voto de las comunidades afroamericanas y latinas. Estas medidas han sido objeto de múltiples impugnaciones legales y grupos de derechos civiles continúan luchando para garantizar una representación equitativa para todas las comunidades. Además, Carolina del Norte ha sido testigo de un aumento de la retórica racista en redes sociales, con numerosos incidentes de discriminación documentados. Las tensiones políticas y sociales en el estado han alcanzado niveles preocupantes, sobre todo durante las elecciones. También existe una disparidad considerable en el acceso a servicios y oportunidades entre las comunidades blancas y las minorías raciales, lo que perpetúa las desigualdades económicas y sociales. A pesar de algunos esfuerzos por mejorar, Carolina del Norte aún enfrenta importantes desafíos en cuanto a equidad racial. Número 5. Kentucky.
Kentucky ha sido escenario de varios incidentes racistas en los últimos años y algunos de ellos han alcanzado una relevancia nacional. El caso de Breonna Taylor, quien fue asesinada por la policía en su propia casa, puso de manifiesto los problemas de discriminación racial en el sistema de justicia del estado. La respuesta a su muerte incluyó protestas a nivel nacional que exigían justicia y cambios en la forma en que la policía interactúa con las comunidades afroamericanas. Además, Kentucky ha implementado políticas de identificación para votar que han sido criticadas por afectar a las minorías. El estado también enfrenta disparidades raciales significativas en el acceso a la educación y los servicios públicos, particularmente en las áreas rurales. En redes sociales se ha documentado un aumento en los comentarios racistas y en la actividad de grupos supremacistas, lo que ha exacerbado las tensiones raciales. Ese acceso que viene diciendo que tiene dificultad para acceso a servicios públicos y peores niveles de educación o que pasa menos plata, debe ser porque viven en regiones donde el gobierno atiende menos y envía menos recursos porque son lugares más pobres. ¿Sería eso? Me parece que sí, ¿no? Aunque Kentucky ha tomado medidas para mejorar esta situación, los desafíos persisten. Número 4. Luisiana. Luisiana tiene una larga historia de tensiones raciales que aún afectan profundamente a sus comunidades. Después del huracán Katrina, muchas comunidades afroamericanas en Nueva Orleans se sintieron abandonadas y la desigual distribución de recursos exacerbó las tensiones raciales. El sistema judicial del estado también ha sido criticado por la alta tasa de encarcelamiento de afroamericanos, lo que muchos ven como un reflejo del racismo sistémico en la región. Las leyes electorales de Luisiana, que requieren identificación para votar, también han sido objeto de controversia, ya que se perciben como un intento de suprimir el voto de las comunidades afroamericanas y de bajos ingresos. En redes sociales, los discursos de odio racial son frecuentes y las tensiones entre diferentes grupos étnicos siguen siendo elevadas. A pesar de los esfuerzos de algunos activistas y políticos locales para mejorar la situación, el racismo sigue siendo un tema profundamente arraigado en Luisiana. Número 3. Mississippi. Mississippi tiene una reputación histórica de racismo que aún pesa sobre el estado. Aunque la segregación legal terminó hace décadas, las disparidades raciales siguen siendo evidentes en muchos aspectos de la vida en Mississippi. El estado sigue enfrentando acusaciones de que las leyes de identificación para votar están diseñadas para suprimir el voto de las comunidades afroamericanas, que representan una parte significativa de la población del estado. En términos de educación, las escuelas en áreas predominantemente afroamericanas reciben menos fondos que las escuelas en áreas mayoritariamente blancas, lo que perpetúa las desigualdades. Las redes sociales también reflejan una atmósfera tensa, con comentarios y discursos que promueven el odio racial. A pesar de los esfuerzos de algunos grupos por avanzar en la igualdad, Mississippi sigue luchando contra un legado de racismo que continúa afectando a sus ciudadanos. Número 2. Arkansas. Arkansas es otro estado profundamente marcado por las tensiones raciales, especialmente en sus áreas más rurales. Las políticas de identificación para votar han sido criticadas por su impacto desproporcionado en las comunidades de color, especialmente las afroamericanas. Las disparidades económicas entre las comunidades blancas y las minorías raciales son notables, y las comunidades afroamericanas en particular enfrentan mayores tasas de pobreza y menor acceso a oportunidades de empleo de calidad. En redes sociales, Arkansas ha sido escenario de numerosos comentarios racistas y de odio, lo que ha contribuido a una atmósfera de división y desconfianza entre diferentes grupos. Aunque se han hecho algunos esfuerzos por mejorar la igualdad racial en el estado, los problemas persisten y el racismo sigue siendo una barrera importante para el progreso social. Número 1. El primer estado, ¿cuál estado será? Georgia. Por lo que veo acá, son todos, prácticamente todos o casi todos estados del sur, que eran estados esclavistas, que lucharon para mantener la esclavitud, todo eso. Entonces, todavía es un problema que viene de allá, que no logró resolverse completamente. Georgia. No lo solucionaron totalmente, pero hay acá una situación, ¿no?, que hay que Georgia arreglarse. encabeza esta lista debido a la convergencia de varios factores preocupantes en cuanto al racismo. Las elecciones presidenciales de 2020 pusieron al estado en el centro de la polémica sobre la supresión de votantes, especialmente en las comunidades latinas. Las leyes de identificación para votar de Georgia han sido objeto de numerosas críticas, ya que muchos consideran que están diseñadas para limitar el acceso al voto de las minorías. Además, el estado ha visto un aumento en los crímenes de odio y en los incidentes racistas, tanto en la vida cotidiana como en redes sociales, donde los discursos de odio se han vuelto más comunes. Las tensiones raciales en Georgia son palpables y la desigualdad económica entre las comunidades sigue siendo un tema central en el estado.
Bueno, vamos a ver qué dice acá la gente en los comentarios. Hay gente de raza negra que son así con otros de la raza negra que migran de África. Hay afroamericanos que son racistas. Estuve estudiando inglés con un blanco de Estados Unidos y créeme que fue la persona más amable del mundo. Creo que mejor que el latino. He escuchado experiencias de que los afroamericanos son los más racistas de todos. Mira. Pero una tía mía me dice que los latinos miran feo, los latinos recién llegados a Estados Unidos, lógico, no todos, pero sí algunos. Tiene que mencionar que a los hispanos también no los discrimina, los afroamericanos tremendamente. Mira qué cosa, ¿no? Es peor, racismo es de un latino a otro latino. Soy latino, viví 2 años en Estados Unidos y en varias ocasiones fui discriminado por afroamericanos. Mira, qué cosa, ¿no? Son discriminados por los blancos y discriminan a los latinos. Ahora vivo en Montreal, Canadá. En general soy mejor tratado por los blancos canadienses que por otros inmigrantes como yo, sobre todo haitianos. Qué cosa. Soy latino, mejor dicho, suramericano. No creo que nos rechazamos los unos a los otros por la raza, sino por el mal comportamiento social e irrespeto a a la ley y abuso de los derechos humanos. Donde hay calles sucias, hay latinos mal criados, negros mal criados normalmente, mira con todo acá. Donde hay orden y limpieza, hay anglosajones normalmente, ¿sí o no? Mira, a nosotros nos dan todas las comodidades y las destrozamos. No nos engañemos, lo que sembramos cosechamos, no estudiamos y queremos vivir como los médicos, por ejemplo. Pues yo he vivido en barrios donde predomina la gente latina y también barrios de anglosajones y a decir la verdad, vivo mucho más tranquilo y feliz entre los anglosajones. No hay bullicio ni basura en las calles y no hay robos. Puedo dejar mi carro sin cerrar con la llave y no pasa nada. Solo hay que aprender a comportarnos correctamente, ser felices sin ser malo por Dios. El Estado o estados no discrimina sino los individuos, la gente que en su interior se cree mejor o superior a otros. El ser humano tiene que luchar individualmente contra su propio ego y tratar de cambiar su mentalidad con respecto a otras personas que le pueden parecer inferiores a él y todo eso. Mira, qué cosa, ¿no, señores? Bueno, muy bien. Me gustaría saber qué piensan ustedes, hermanos que viven en Estados Unidos, los hermanos, los que vivieron por allá, que conocen gente que vive allá. Es así, realmente, esos son los 10 estados, 10 estados más racistas de Estados Unidos y con los latinos también. ¿Qué pasa? Me gustaría saber, poner en los comentarios. Yo soy Santiago Brazuca, vivo acá en el sur de Brasil y por eso les pregunto, para que podamos entender juntos qué pasa. Y si quiere ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal.